Hola a todos, aquí les realicé este tutorial para mostrar la corrección del ejercicio de tarea que se dio hace 2 semanas y que ustedes ya tienen corregido, que es el ejercicio pago de proyectos. En esta planilla se nos pedía una serie de datos que había que completar con las herramientas que ustedes ya conocían y ya habíamos visto en clase. Lo primero que se nos pide es el dígito verificador, que corresponde del root al último dígito después del guión. Por lo tanto, eso se saca con valor derecha. El texto que se nos pide, nos vamos acá, corresponde al root, el primer root, y el número de caracteres que necesitamos corresponde al último dígito después del guión. Y ahí lo tenemos. Después nos pedían el código de la empresa y al respecto se nos decía que correspondía a los 2 primeros dígitos del código general, que era este de acá. Por lo tanto, si son los 2 primeros dígitos se sacan con izquierda y como son números, con valor izquierda. El texto pasa a ser el código de verificación y la cantidad de dígitos que necesitamos son los 2 primeros y eso nos da 12. Les recuerdo que si ustedes no quieren usar cuadro de texto, pueden trabajar de manera lineal separando los distintos ítems que se solicitan con punto y coma, que es lo que yo acabo de hacer. Después nos pedían el código de sucursal, que corresponde a los últimos 3 dígitos del código general. Por lo tanto, ese se saca con valor derecha, pues son los últimos 3. El texto vuelve a ser el código general y la cantidad de dígitos que necesitamos son 3. Y eso nos da 322. Después nos daban las empresas, las horas de proyecto y nos pedían las horas de proyecto en dinero y eso había que calcularlo en virtud de el valor hora proyecto que estaba acá abajo. Por lo tanto, era una multiplicación simple de las horas de proyecto por la hora de proyecto que aparecía acá, y como este dato está fuera de la tabla principal, hay que fijarlo con F4. Y nos daba 14.400.000 y el último 30 millones. Después se me señalaba si el proyecto tenía algún tipo de bonificación o no, y se me indicaba cuántas de esas horas se bonificaban. Por lo tanto, había que calcular esa bonificación en dinero y eso se hacía con el valor de la hora bonificada que corresponde a este ítem, y también, al igual que acá, es una multiplicación, donde tomamos las horas bonificadas por el valor de la hora bonificada con F4. Como está en formato moneda, el primero me va a dar 0 y en formato monetario el 0 es un guión. El total a pago entonces correspondía a las horas de proyecto en dinero y las bonificaciones en dinero. Es una suma simple, por lo tanto tomo este ítem más la bonificación en dinero sin F4 y luego arrastro. Y ahí estaba el valor. Después me hablaban de descuento. Y de acuerdo a lo que teníamos en esta tabla, se indicaba que había un descuento por impuesto de un 10%. Por lo tanto, había que calcular ese 10% y eso también se hace con multiplicación, tomando el total a pago por el descuento del impuesto que está acá abajo con F4. 1.440.000, ese es el primer impuesto, y el último 3.472.500. El valor final a pago entonces va a ser el equivalente al total a pago menos el impuesto, no, sumado con el impuesto, perdón, de un impuesto que no se descuenta, sino que se agrega.
Ah, no, menos, ¿verdad? Tengo razón. Menos el descuento. Ahí. 12.960.000 el primero y el último 31.252.500. Después de eso, había que trabajar con estas funciones automáticas y con estas condicionales, sacando el total del valor a pago que correspondía a la función suma, donde tomábamos el último valor. Promedio valor a pago también se saca con la misma columna, pero con la función promedio. Máximo valor a pago, función max. Mínimo valor a pago, función min, con la misma columna. Total de empresas, nos están pidiendo acá no el monto total, sino la cantidad de empresas que tuvieron proyectos o que se ganaron proyectos. No importa que se repita, por lo tanto en este caso ocupamos contar o contará. Cualquiera de los dos me sirve. Y acá me pedían saber la cantidad de empresas, pero el desglose por empresa. Entonces acá no puedo ocupar contar, porque contar es masivo, va a contar sin discriminar, sino que acá cuento de acuerdo a un criterio que sería el nombre de cada una de las empresas. Por lo tanto ahí ocupo contar punto sí. Al ocupar contar punto sí me aparece el rango y el criterio. El rango va a ser la columna de la tabla principal donde aparezcan estos criterios que ando buscando. Y esa columna es la columna de las empresas. Por lo tanto, este va a ser mi rango. Y lo voy a fijar con F4. Y el criterio va a ser la empresa puntual que ando buscando, que la tomo de acá abajo, le hago un clic, aceptar, y me aparece la cantidad de veces que se repite la empresa. Ahora, en este ejercicio en particular había un detalle, y era que habían dos nombres que no iban a coincidir, que era Syntac y Carmen Díaz. En el caso de Syntac, no coincidía con lo que había en la lista, básicamente porque había uno de estos dos que tenía un espacio, y el criterio tiene que ser igual, estar escrito igual a como está en la columna, con los mismos espacios, con las mismas tildes, todo igual. Como acá está sin espacio y acá hay uno que tiene espacio, hay que modificar el que está acá. Si fuese al revés, acá estuviesen todos iguales y este fuese diferente, se modifica este de acá. Entonces voy a buscar, este es el que tiene un espacio, me coloco ahí, retrocedo y me da 2. Y el otro caso era el caso de Carmen Díaz, soporte internet, que acá me aparece como Carmen Díaz, pero acá es Carmen Díaz soporte internet. Por lo tanto, para que me dé el resultado, yo simplemente cambio el dato que tengo aquí. Entonces, como es uno solo, para el ejercicio es uno solo, le voy a borrar soporte internet y voy a dejar solo el nombre, y ahí me dice que hay una empresa que responde a ese nombre. En el caso del valor a pago por empresa, ya no estamos hablando de la cantidad de empresas, sino que estamos hablando de cuánto se les pagó por proyecto. Entonces acá ya es sumar puntos sí. Como son las mismas empresas los criterios que estoy buscando, tanto el rango como el criterio se van a repetir igual como en el contar sí. Sin embargo, se añade uno que es el rango de suma, que es lo que yo voy a calcular de esos criterios o empresas en este caso. Entonces vamos a repetir el rango, que vendría a ser nuevamente la empresa, con F4. El criterio, que nuevamente sería la primera empresa que aparece acá, sin F4. Y el rango de la suma es lo que voy a sumar de esas empresas, que lo
En este caso me están preguntando por los valores a pago, por lo tanto los saco de la columna U. Pongo F4 para fijar. Aprieto aceptar y ahí me aparece el valor para cada empresa. Eso era todo lo que había que hacer en cuanto a funciones. En cuanto a las herramientas, bueno, básicamente había que dar bordes a la tabla. Ahí. Ajustar texto a las, digamos, a las celdas que teníamos. En el caso, por ejemplo, de la empresa, había que ajustarla. Pero, por ejemplo, acá se podría usar ajustar texto de arriba para que fuera mucho más cómodo. Acá, por ejemplo, ahí y así. Se pueden ir ajustando de a poquito. Obviamente los que están con ajustar texto me van a quedar con mucho aire. En ese caso, lo que podemos hacer es, vamos a acomodar este aquí, ahí. Es tomar todo esto y luego ajustar la fila para que quede un poco más ordenado. De orientación descendente, eso significa que había que tomar los títulos y acá en orientación colocar ángulo descendente, después aplicar todas las funciones, que eso lo hicimos, aplicar formato condicional a los valores finales. Y aquí decía, si el valor final es menor a 30 millones, colorearlos con relleno verde. Entonces vamos al valor final, lo tomamos, formato condicional, resaltar reglas, menor que, y acá colocamos 30 millones, te quitando varios ceros. Y este se rellena con color verde. Sigue tomada la columna, por lo tanto ahora vamos a cambiar la otra instancia. Los valores mayores a 35, relleno azul y letras blancas. Nos vamos a formato condicional, reglas de celdas, mayor a 35. Y aquí hay un detalle porque dice que hay que colorear con letras azules, con letras blancas y color azul. Entonces, formato personalizado, porque no existe esa opción, hay que armarla. Y aquí tenemos el color de fuente, que sería color de fuente o de letra blanca. Voy a poner negrita para que se vea mejor. Y el color de relleno, que es el relleno de la celda, azul. Aceptar y aceptar. Y ahí quedó. Y por último, los valores entre 30 millones y 35 millones, colorearlos con relleno rojo y texto rojo oscuro. Formato condicional, resaltar reglas, entre 30 y 35. Ahí está el relleno que viene por defecto. Lo dejamos tal cual y ahí nos queda. Después me pedían aplicar formato de moneda, que eso ya estaba, y aplicar filtro a todas las columnas. Entonces tomaba las columnas, me iba acá a ordenar y filtrar y apretaba filtro. Y ahí está. Y eso es, en resumidas cuentas, la corrección del ejercicio. No había nada más que hacer, no se pedía nada más, solamente esto. Espero que les haya servido y nos vemos en la prueba. Un besito.